¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de Criminología 4. En esta ocasión vamos a iniciar con lo que son las penas y las medidas de seguridad. Estuvimos viendo en temas pasados pues modelos criminológicos, estuvimos viendo en la última sesión lo que son sociedades igualitarias y sociedades desiguales y todo lo que es la defensa social y todo ese rollo, todas esas cuestiones de modelos criminológicos. Ahora vamos a ver pues lo que son penas, lo que son medidas de seguridad, precisamente pues para tratar de contener la comisión de delitos o tratar de disminuir los delitos dentro de la sociedad. La penología pues es una disciplina o una ciencia penal que se ocupa de estudiar la aplicación y ejecución de las penas y de forma general del castigo y tratamiento del delincuente. Eh, Esto regularmente lo vemos en derecho, en derecho penal, precisamente pues su trabajo es se llama derecho penal porque viene de pena, de penología, y eso es lo que se encarga de hacer, estudiar la aplicación y ejecución de las penas de forma general, del castigo y del tratamiento del delincuente. Vamos a ver un concepto de desviación y reacción social. En un sentido general, desviación es el cambio en la dirección de algo. En este caso de los delitos, sabemos que la desviación pues va a ser encaminada a las normas. No vas a cumplir las normas como generalmente deberías de hacerlo y vas a cambiar esa dirección, vas a cambiar tu comportamiento, vas a cambiar o a desviar tus acciones, y esto pues va a tener cierta alteración, ya sea a la sociedad o pues a tu entorno. Entonces eso pues tiene que ser corregido o debe de ser sancionado, castigado, o debe de darte ciertas medidas para que ya no vuelvas a cometer pues este tipo de conductas, o ya no tengas este tipo de desviación. Entonces pues poco a poco vamos a ir viendo todo esto de las penas y las medidas de seguridad, y vamos a ver concepto y naturaleza de la reacción social. Podemos entender las respuestas formales e informales de la población hacia las conductas delictivas o inaceptables en un territorio en un momento determinado. Esto comprende las acciones de los organismos oficiales y de los particulares, legales o ilegales, pacíficas o violentas, individuales o colectivas, manifestaciones frente a la individualización y detección de infracciones legales o conductas desviadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción social, pues como su nombre lo dice, van a ser reacciones de organismos oficiales, como por ejemplo el Estado, el municipio, la federación, así como de organismos particulares. Pueden ser cuestiones de reacción de manera legal y pueden ser de manera ilegal, pueden ser reacciones pacíficas y pueden ser reacciones violentas, inclusive pueden ser reacciones individuales y pueden ser reacciones colectivas. Por ejemplo, en los famosos linchamientos es una reacción violenta y colectiva, y todo esto pues va a ser por una manifestación frente a la persona o grupo de personas que cometieron un delito o que tienen cierta desviación en torno a las normas o reglas sociales, y esto pues perjudica al entorno en donde se desenvuelven o en donde ocasionan esa desviación o ese delito. Y como lo vimos, tenemos reacción social institucional, que va a ser pues aplicada por el Estado, por las instituciones de gobierno o investigativas. En este caso entrarían los tres tipos de poder, que es el municipal, estatal y federal. Y las no institucionales, que son grupos, por ejemplo, un ejemplo muy marcado que hemos visto mucho son las autodefensas. Son un grupo de personas de la población que no forman una institución, no son parte del gobierno, pero que están como reacción social a los delitos que se están cometiendo. Y puede ser solamente una persona o pueden ser grupos, como aquí lo menciona.
Reacciones no institucionales frente a la desviación son las respuestas que la sociedad adopta para con las personas de conductas desviadas o divergentes. No se refiere a la reacción que toma directamente el Estado, principalmente es la sociedad. Entonces debe entenderse como el repudio de la sociedad para el desviado, en especial el que se hace a través de los medios de comunicación. Si se han fijado, actualmente se utilizan mucho los medios de comunicación eh, y las redes sociales para pues compartir noticias ya de manera digital, y también empieza a verse esto que son los repudios o las etiquetas que se utilizan en las redes sociales sobre las personas que realizan ciertas conductas o que tienen cierta desviación en la sociedad. Por ejemplo, las famosas etiquetas a los borrachitos, las etiquetas, por ejemplo, a los políticos que los etiquetan de rateros o de ratas, así les dicen, o por ejemplo, si mataste a una persona, pues, mira, ahí va el homicida. Entonces, esas etiquetas, esas cuestiones de repudio, principalmente, pues, se van a dar en la sociedad donde ocurrió el hecho, y también se pueden generar pues grandes realces o grandes etiquetas y grandes repudios si estas se hacen de manera digital, de manera mediática, de manera comunicativa. Bien, pues vamos a ver lo que es la pena. La pena es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la restricción de derechos al responsable. Por ello, el derecho que regula los delitos se denomina habitualmente derecho penal. Y como ya lo habíamos mencionado, va a ser un castigo, va a ser una sanción hacia la persona que cometió un delito o que realizó una acción u omisión en contra de la ley. La, tenemos clasificación de penas, tenemos pena capital, corporal y pena pecuniaria. La pena de muerte o pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Esa es la pena capital. La pena corporal son denominadas penas corporales aquellas que tienden a causar un sufrimiento o un dolor físico al condenado. Por ejemplo, azotes, amputaciones, cortaduras, sumersiones, todo este tipo de cosas pues son penas corporales. Y la pena pecuniaria es la denominación de la sanción que consiste en el pago de una multa al Estado como castigo por haber cometido un delito. Por ejemplo, cuando dicen salió bajo fianza, entonces en este caso será una pena pecuniaria porque pagó para pues por como modo de sanción o de multa por la comisión de ese delito. Y bien, pues ahora vamos con lo que son las medidas de seguridad. En derecho penal, las medidas de seguridad son aquellas sanciones complementarias o sustantivas de las penas. Quiere decir que estas son las que complementan a las penas o las que pueden sustituir a la pena. Y estas las pueden imponer los jueces con efectos preventivos a aquel sujeto que comete un injusto, ya sea un hecho típico y antijurídico, en este caso un delito, pero que de acuerdo con la teoría del delito, al ser imputable, no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad. Esta persona es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos. Sin embargo, existen sistemas penales en los que también se aplican medidas de seguridad a personas inimputables. Vamos a definir como tal las medidas de seguridad o explicar. Estas van a ser complementarias, por ejemplo, cuando aquí nos menciona de la culpabilidad, si lo hizo o no, que solamente se les va a dar esa sanción para tratar de evitar que las personas pues ya no lo cometan ese delito. Por ejemplo, cuando roban, cuando cometen robo, eh, y te dan cierta sanción, te dan por ejemplo una sanción o una pena pecuniaria, tienes que pagar bajo fianza para poder salir, o tienes que hacer el pago pues para poder salir bajo fianza. Y esa va a ser una cuestión pecuniaria, una cuestión que va a servir como medida preventiva, porque si tú sigues cometiendo pues ciertos delitos,
vas a tener que estar pagando fianzas y fianzas y fianzas, y va a llegar un punto en el que vas a decir, no, pues para qué robo si lo que gano me lo van a quitar en las fianzas. Entonces esas son medidas de seguridad que se van generando como complementos para que la persona piense más en lo que puede pasar si llega a cometer el delito. Entonces, de eso se tratan las medidas de seguridad y atienden a la peligrosidad del sujeto, exterioriza en todo caso a través de un ilícito penal. Son medidas de prevención especial que tienen que ser determinadas por méritos tomados como base los antecedentes del inculpado, y su finalidad va a ser prevenir, por eso se llaman medidas de seguridad, y una pues de sus objetivos es prevenir afectaciones futuras, como ya se los mencioné en el ejemplo, y constituyen un elemento de prevención especial. Por lo tanto, en un sistema democrático solo podrá aplicarse como reacción a la comisión de un delito que revele la peligrosidad del autor, en este caso una medida post-delictual. Y también tienes una clasificación. Por su función se puede agrupar en medidas terapéuticas y medidas educativas. Las medidas terapéuticas son aquellas que buscan la curación de la gente, y las medidas educativas son las que pretenden una reeducación de la gente. En este caso, las terapéuticas van a buscar, por ejemplo, quitar algún trastorno que esté orillando a que las personas cometan ciertos delitos, quitar ciertos traumas, quitar ciertas situaciones psicológicamente hablando, que orillan al autor a cometer los delitos. Y en las medidas educativas, por ejemplo, esto lo podemos trabajar ya también en la reinserción social, pretenden reeducar y reasignar a la persona a la sociedad nuevamente, o por ejemplo, si lo hace por falta de educación, por falta de trabajo, de instrucción, entonces se les puede dar esa medida de seguridad, se le puede dar la cuestión educativa para que cambie su forma de ser, su forma de pensar y su forma de actuar. Pues hasta aquí tenemos nuestra clase, espero y les sirva, que tengan un excelente día. Cualquier duda quedo a sus órdenes, saludos a todos.